Y esta semana el Señor me trajo a Primera de Reyes capítulo 1, completamente el capítulo 1. Un capítulo que se divide en 3 pasajes. Conforme avanzan los pasajes verás que los pasajes son más extensos, cada uno de esos 3 pasajes. 3 pasajes que el primero se titula Abishag sirve a David, el segundo se titula Adonías usurpa el trono, y el tercero se titula David proclama rey a Salomón. O sea que estamos hablando de servir, de usurpar y de proclamar. Servir, usurpar y proclamar. Cuando yo leo este pasaje y el Señor comienza a hablarme desde el principio. Y cuando Él dice Abishag sirve a David, me está hablando de 2 maneras. David en cualquier caso es el rey, y en la relación de lo que estamos hablando, la revelación de este pasaje, cuando habla de David está hablando de Jesús. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién es el rey de reyes? Jesucristo. ¿Quién es David? El rey. Entonces esta palabra me revela que David en este pasaje y en todo este capítulo es el rey, es Jesucristo. Ahora hay otra parte de la que hablan los 3 pasajes que habla de nosotros y de nuestras distintas posturas en relación con el rey. También lo podemos interpretar como la iglesia, ¿no? La relación de la iglesia con el rey. Pero también puedes interpretarlo como tu relación con el rey. Y en los primeros versículos dice Abishag sirve a David. ¿Tiene usted hambre esta mañana? Amén. Lo digo porque el buffet es extenso. Yo sé que hasta hace muy poco tiempo en esta congregación no estábamos acostumbrados a comer más de media hora en los cultos. Pero desde que yo conocí al pastor Pedro Pablo Pedreño me di cuenta que predicar más de 1 hora y media no era pecado. Depende del hambre que tenga el pueblo. Entonces, si tenemos hambre, vamos a llegar hasta el punto en que tú quieras seguir comiendo. Amén. Uy, ya me están mirando algunos diciendo 12 y media, 1 y media, 2 y media, se me pasa el arroz. El pollo lo tengo ahí. Bueno, ya no voy a decir malo del pollo, para no repetir. Abishag sirve a David. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abishag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Cuando el Señor me mostraba este pasaje el otro día, también me daba el título de este pasaje. El título de este pasaje es Intimidad Santa. Porque comenzando por el versículo 4, vemos cómo esa joven se acostaba con el rey, pero el rey no tenía sexo con ella. Cuando dice que el rey nunca la conoció, conocer en términos bíblicos significa mantener relaciones sexuales. Entonces dice que el rey nunca la conoció, pese a que esa muchacha joven entraba en la cama y se acostaba con él. Pero volviendo al versículo 1, dice que el rey David era viejo y avanzado en días. Y esto me revelaba la vida de muchas congregaciones y de muchos cristianos que conocieron a Cristo hace tiempo, que tuvieron un encuentro con Cristo hace tiempo, pero con el transcurso de los años perdieron la pasión por Cristo, es decir, su relación con Cristo se envejeció. De repente para muchos cristianos Jesucristo comienza a ser algo viejo, y lo viejo es lo contrario a tener frescura. Y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre en muchas congregaciones? ¿Qué es lo que nos ocurre a muchos cristianos? Que cuando Jesucristo empieza a ser un concepto, dejamos de tener relación personal con Él, dejamos de amar el leer la palabra, dejamos de amar el tiempo de oración y convertimos nuestra vida cristiana no en una relación con Dios por medio de Cristo, con la comunión con el Espíritu Santo, sino la convertimos en una religión. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzamos a echarle
ropajes a Cristo. Comenzamos a vestir a Cristo. Lo comenzamos a vestir con buenas obras, lo comenzamos a vestir con buenas intenciones, lo comenzamos a vestir con rutinas, con costumbres, con ritos, con ceremoniales, y comenzamos a vestir a Cristo para mantener nominalmente nuestra apariencia como cristianos, aunque ya para nosotros Cristo es viejo. Y una característica de los viejos es que les falta frescura. Cuando en tu vida de relación con Dios por medio de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo, Cristo comienza a ser algo lejano para ti, empezamos a buscar la manera de no perder la apariencia de cristianos. Entonces venimos puntualmente a todos los cultos los domingos, le echamos un ropaje a Cristo encima. Entonces venimos cumpliendo aquellas cosas que parecen que son de obligado cumplimiento, ¿no? Convertimos, la religión tiene eso, la religión tiene que está constituida de normas y de prohibiciones. Entonces comenzamos a pensar que nuestra relación con Cristo tiene que ver con normas y con prohibiciones. Entonces, ¿una norma cuál es? ¿Una obligación cuál es? Dar el diezmo. Entonces yo doy mi diezmo. Me cuesta la misma vida, pero lo doy. Porque es el ropaje que yo le echo a Cristo, al viejo, para seguir aparentando que soy cristiano. Entonces vengo al culto cada domingo. La verdad es que estoy en el culto, pero mi corazón está en otro lado, mi mente está en la barca del retiro y mi corazón está en que acabe esto pronto para yo irme a dar un paseo y que hace sol y buen día. Pero el cuerpo está aquí. Estamos cumpliendo como la santa religión manda. Entonces comenzamos a echarle ropajes a Cristo. Comenzamos a vestir a Cristo. Entonces, pastor, mire, yo no doy el diezmo, pero mire, hay 3 familias en mi barrio que yo las estoy ayudando con alimentos todos los meses. Entonces le echamos el ropaje de las buenas obras a Cristo. Entonces la gente dice, mira qué buen cristiano, las buenas obras que hace. Pero ¿sabes qué? El rey se muere de frío. Por más ropajes que tú le echas a Cristo encima, por más religión que tú le echas a Cristo encima, por mejores intenciones que tú le echas a Cristo encima, por mejores buenas obras que tú le echas a Cristo encima, Cristo se muere de frío. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, Dios no necesita nada de eso. Dios necesita que tú estés con Él. Entonces a veces uno tiene que examinar su vida, porque uno siempre busca la manera de vivir la vida cristiana, pero desde la mayor comodidad posible. Y la religión es algo cómodo. La religión es cómoda, no me digas que no. Ser religioso es cómodo. Ahora, mantener una vida donde tú tienes una relación permanente con Dios y las renuncias que eso supone, los sacrificios que eso muchas veces supone, es complicado de mantener. Dice, le cubrían de ropas, pero David no se calentaba. David no necesitaba ropas. Jesucristo no necesita ropas. Jesucristo no necesita que le vayas a vender la moto y le explique lo bueno que eres, las buenas obras y las buenas cosas que hiciste. ¿Ves ese pasaje en Mateo donde dice que se presentarán, nos presentaremos todos delante del trono? Entonces llegará Jesús y apartará a uno a izquierda y a otros a derecha. Y muchos dirán, Señor, yo en tu nombre resucité muertos. Yo en tu nombre prediqué el Evangelio. Yo en tu nombre levanté una denominación completa. Yo en tu nombre levanté 5.000 iglesias en el mundo. Yo hice todas esas cosas por ti. Yo, Señor, en tu nombre sané a muchos enfermos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Apártate de mí, no te conozco. ¿Por qué hay gente que no se quiere meter en la intimidad santa de la cama del rey? Es gente que quiere hacer su carrera alrededor de la cama, incluso hasta fuera del palacio, porque lo que buscan no es agradar al rey, sino agradarse a sí mismos. Porque al final, el peor ídolo y el primer ídolo que tú y yo tenemos que derribar para amar a Dios el Padre, somos nosotros mismos. Ese ídolo que se llama el ego. La egolatría es la peor de las idolatrías.
porque uno levanta de sí mismo un ídolo. Entonces no queremos entrar en la cama, porque estar en la cama es aburrido. ¿No te parece eso? A mí me parece aburrido estar en la cama. Los que somos gente de mucha actividad, estar en la cama nos parece aburrido. A mí todos los días me despierto solito a las 5 o a las 6 de la mañana y ya estoy deseando levantarme. Pero fíjate de lo que está hablando la palabra. Yo no sé cómo estará tu relación con Cristo en este tiempo, pero valora si esa relación envejeció. Porque si envejeció, lo que estamos haciendo es entrar en los ropajes de la rutina, en los ropajes de la comodidad, en los ropajes del ceremonialismo, del tradicionalismo, del ritualismo. Entramos en una vorágine, en una dinámica en la que nuestra vida cristiana se reduce a hacer 3 cosas y no me pida usted más. Entonces, claro, cuando Dios habla la palabra, dice, usted tiene que orar cada día, usted tiene que buscar el secreto cada día, usted tiene que leer la palabra cada día. Entonces eso a nuestra carne vieja le comienza a molestar. Le comienza a sonar como que ya la he escuchado muchas veces. No hace falta que me lo digan más. Ustedes tienen hijos, ¿no? Algunos. Hijos adolescentes. Cuando su hijo hace algo mal una y otra y otra y otra vez, ¿qué pasa? Que tú le dices al niño, niño, no hagas eso, ya te lo he dicho. ¿Y qué te dicen ellos? ¿Qué te contestan? No, pero si ya lo sé. Ya lo sé. Niño, no hagas eso más. Pero si ya lo sé, no me lo digas más veces. Pues es que siempre me lo dices, mamá. Siempre me lo dices, papá, si ya lo sé. No, pues es que yo no quiero que lo sepas. Es que quiero que lo que sabes lo lleves a la práctica, que no lo hagas más. Por eso la palabra es la palabra. Porque nos presentamos delante de Dios y cuando Dios nos dice, oye, ¿qué pasó? Hoy te estuve esperando en el secreto con la puerta entreabierta. Estaba ahí en tu corazón, esperando que vinieras a tener un encuentro contigo. Entonces tú le dices a Dios, ya lo sé. Ya sé que tengo que orar todos los días. Ya, pero yo no quiero que lo sepas, quiero que lo hagas. Quiero que tengas constancia y disciplina. Dice el versículo 2, le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Estos siervos a los que se refiere el versículo 2 se está refiriendo a esa corte de sabios de la que se rodeaba el rey. No se está refiriendo a aquellos que cocinaban, no se está refiriendo a aquellos que mantenían limpio el palacio, no se están refiriendo a los que lavaban la ropa, se están refiriendo a aquellos siervos que eran escogidos de entre los más sabios, que eran preparados. ¿Tú te acuerdas cuando Daniel llegó con sus 3 amigos y fueron escogidos como chicos potencialmente sabios, fueron enseñados en toda la ley de Babilonia y todo? ¿Para qué? Para servir al rey. Pues estos eran de esos. Y estos siervos que eran sabios le dicen, no, vamos a ver, un momento, vamos a parar. El rey no necesita ropajes. El rey necesita el calor humano. ¿Qué es lo que necesita Jesús al final? O sea, ¿a qué podríamos reducir tu vida cristiana y mi vida cristiana al final? ¿Sabes a qué? Yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Mira, nuestra vida cristiana se reduce a que cada día seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando Dios el Padre nos dé una instrucción para hacer algo, hacerlo. Pero mientras tanto, ser adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nada más. Dios solo quiere intimidad santa. Solo quiere que nos metamos en la cama con el Rey, con Jesucristo. Si esa fuera toda nuestra vida, te garantizo que cuando tú llegues delante del trono, Jesús va a decir, a ti sí te conozco. La verdad es que no resucitaste a nadie. La verdad es que a los ojos de los humanos, incluso a los ojos de muchos mega hiper pastores de la iglesia evangélica, tenías una congregación que era una piltrafilla, porque tenías allí a 40 y nada más. Pero a mis ojos, tú te metiste cada día en la cama conmigo, y eso es todo lo que yo te pedía. Pero muchas veces no nos metemos en la cama, pero organizamos eventos y organizamos de todo tipo de cosas, y estamos todo el día ocupados, y estamos viendo cómo agradar al Rey en algo que Él ni siquiera nos ha pedido.
Pero fíjate, y esto aplícalo si quieres a la congregación o aplícalo a tu propia vida. Porque estos sabios le hablan al rey, o sea, hablan entre ellos, y dicen: busquen para mi señor el rey una joven virgen. O sea, lo viejo que necesita, lo nuevo. Si su vida cristiana envejeció con el paso de los años, busque la frescura del Espíritu Santo para que esa vejez en su relación con Cristo se revitalice. ¿Usted se imagina que al rey David le meten a una mujer de 92 años en la cama? Yo no sé cómo él lo hubiera sentado, pero si a mí me la meten en la cama una mujer así, yo me salgo. Sería un poco... no es lo viejo, ¿no? Pero es como acostarte con un cuero de vino. No sé. Aleluya. ¿Qué es lo que necesitaba la relación del hombre con el rey? Frescura, juventud, un cuerpo que desprende calor, un cuerpo por el que corre la sangre, un cuerpo que tiene perspectiva, que tiene propósito, que tiene futuro, que tiene horizonte. A veces tú y yo nos envejecemos porque perdemos la perspectiva del propósito de Dios para nuestra vida. Y entonces, como pasa el tiempo y las cosas no llegan, y de repente pues estamos ahí y no hacemos más que venir a la iglesia y estar sentados en la misma silla y escuchar al mismo pastor todos los domingos, el mismo mensaje, y entonces estar ahí, ¿qué pasa? Nos vamos, nos ponemos rebelillos, nos arrugamos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos alternativas a nuestra relación con Cristo que nos lleven a la comodidad. Pero dice que tenía que ser una joven, pero también virgen. O sea, no podía ser cualquier joven. Porque podía ser una joven, pero si no era pura, entonces, ¿qué estábamos metiendo en la cama? Ya aplícalo a tu vida o aplícalo a la congregación. Para tener una relación con Cristo, Dios nos pide pureza. Dios nos pide santidad. Perdona que te repita esto cada domingo, pero que a lo mejor todavía no lo hemos comprendido. Dios pide santidad. Dios pide consagración. Y tú y yo pecamos. No podemos negarlo. Pero Romanos 5, versículo 1 dice: abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cosa no es que tú y yo pecamos, la cosa es que tengamos un espíritu de buscar la pureza, de buscar la virginidad. Como dice la palabra, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Cristo restaura todo. Cuando tenemos un corazón dispuesto a arrepentirse, a someterse a la soberanía de Dios, a la sangre de Cristo, a la cruz y a la comunión con el Espíritu Santo, volvemos a ser la Virgen que busca la intimidad santa. Entonces, como congregación y como particularmente cada uno de nosotros, tenemos que buscar la vitalidad de la joven, la pureza de la joven, la virginidad de la joven, porque es el único camino que nos permite entrar en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Una joven virgen. ¿Para qué? Para que esté delante del pastor. ¿Dice eso? Para que esté delante del rey. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Qué espera Jesucristo de tu vida? Que esté delante de Él. ¿Qué es estar delante de Cristo? Buscar su presencia. Salmo 105, versículo 4. Buscad siempre mi rostro. Buscad siempre mi rostro. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? ¿Qué es lo que espera el Rey? Que busquemos siempre su presencia. Que busquemos siempre su rostro. Y te digo algo. Eso es algo que hay que hacer cada día. No hay días de fiesta en nuestra relación con Dios. Yo sé que algunos a lo mejor creen en esa comodidad de la religión que hay días de fiesta, pero no hay días de fiesta. ¿Sabes por qué no hay días de fiesta? Porque el diablo nunca descansa. Y si el diablo no descansa y tú descansas, eres pan comido para el diablo. Por eso pecamos muchas veces. Porque no buscamos, no nos cubrimos, no nos fortalecemos en las cosas del Señor. Dice que esté delante del Rey.
¿Y qué más? Dice, y lo abrigue. Oiga, usted cuando se tapa con una manta, ¿cómo lo hace? Para David, el rey, esa muchacha iba a ser su manta. Así que esa muchacha iba a abrazarse al rey, probablemente desnuda, seguramente desnuda, para abrigarlo. Aplíquelo usted esto ahora a la congregación o a su vida. Usted se abraza al rey cada día. El rey nos está pidiendo nuestro calor. ¿Y quiere que le diga algo? Cuando le damos nuestro calor al rey, el rey nos da su calor a nosotros. Ese es el secreto de tener una relación con Cristo. Abrazarlo cada día. Nos estamos abrazando a Él. Esa es la cosa. Dice, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. ¿Dónde va a hallar usted más descanso que en los brazos de Cristo? En los brazos de Cristo no hay crisis, no hay problemas, no hay adversidades, no hay nada. ¿Cómo no va a descansar uno en la roca? Cuando está bien cimentado en la roca, aunque vengan vientos y tempestades, dice que la casa no se va a mover. No es que no haya problemas, simplemente que está usted con el Rey del universo, el creador de todas las cosas. Usted está durmiendo, está descansando en Él. Por eso muchas veces los pastores y los miembros en general, los ministerios, los ministros, a veces usted ve que están estresados. A veces usted ve que estamos estresados. Porque a veces nos dedicamos más a la actividad fuera de la cama que a la actividad dentro de la cama. Y a veces las circunstancias nos superan. Pero cuando uno se da cuenta que uno puede descansar en los brazos de Cristo, en los brazos del Rey, la cosa comienza a cambiar mucho. Mira, hace unos años yo me pasaba una cosa en la piel, que es que de repente me salían unas ronchas tremendas. Ahí estaba mi esposa, delante de Dios lo digo. Me salían como unas ronchas que me cogían desde los nudillos hasta el codo. Entonces yo ya fui un día al médico y le dije, mire lo que me sale, de cuando en cuando me sale estas ronchas, también me salían por aquí un poco. Y el médico me lo miró y me dijo, ¿sabe qué? Esto es que está usted estresado. Dice, ¿pasa usted situaciones de estrés? Entonces yo me puse a pensar y dije, sí, 3 hijos, una casa, un negocio como abogado, una congregación. Y el tipo me dijo, el médico, que no era cristiano ni era nada, pero era un sabio, me dijo, usted tiene que descansar. Entonces, Cari, ahí viene la cosa, ¿no? ¿Cómo descansas y dejas toda esa actividad? De una manera, metiéndote en la cama con el Rey. Entonces ya uno empieza a comprender que uno no es imprescindible. Uno empieza a comprender que la iglesia existe hace 2000 años antes que yo naciera. Y que cuando yo muera, si no ha venido el Señor a por ella, seguirá. O sea, que no depende de mí la iglesia. Uno empieza a comprender que el crecimiento de la iglesia no depende de uno, sino que depende de Dios. Y uno empieza a comprender que lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios y descansar en Él. Desde entonces, no me han vuelto a salir ronchas. A veces hacen así como que aparecen un poquito y digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces ya me echo a la cama otra vez, descanso. Y ahí se corta la cosa. Un poquito de los nudillos, ya está, fuera. Amén. Claro, porque una vez se olvida lo que le dijo el médico. Aleluya. Dice que lo abrigue para que esté delante del Rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y dice, ¿entonces qué? Entrará en calor mi Señor el Rey. Ahora yo te digo, si al Rey le quitan todos los ropajes y solo se abriga con la joven virgen que está buscando su presencia, que está abrigado a Él y que está descansando en Él, ¿qué ocurre? El Rey no necesita ninguna ropa. El Rey no necesita ninguna religión. Jesucristo no vino a establecer ni a fundar ninguna religión. Jesucristo vino a buscar a los perdidos. Amén. Como tú y como yo. Y a los que estamos más perdidos nos pone a predicar para tenernos más controlados. A los más pecadores nos pone de ministros para que estemos más ahí al filo del control.
Y dice, mira, versículo 3. Tráemonos algo. No me he traído las toallitas. Dice, versículo 3. Y buscaron una joven como hermosa. ¿Cómo es una congregación que obedece? ¿Cómo es una congregación que busca el rostro del Señor, que descansa en Dios, que se agarra del Señor y que tiene fe? ¿Cómo es una congregación hermosa? ¿Cómo es una congregación que no se sujeta, que no obedece, que hace lo que quiere, que no busca intimidad, que no busca la cama con el rey? ¿Cómo es esa congregación? ¿Quieres que te lo diga? Amargada y fea. Cuando suceden la mayor parte de los problemas en las congregaciones, es porque se perdió la intimidad con Dios. Y entonces ahí afloran todos los sentimientos almáticos, todos los sentimientos de la carne, todos los sentimientos del mundo, donde el hermano aquel se enfrenta con aquel le molesta lo de aquel, entonces el ministerio se rompe, entonces se levanta uno que se lleva a 30 y abre una iglesia allí 3 locales más abajo y se producen rupturas, divisiones y ocurre todo eso. No me diga usted que eso es bello. Eso es feo. Sin embargo, esa joven, dice que buscaron una joven hermosa. ¿Usted se imagina que al rey le meten en la cama una joven ahí desagradable? Una joven que le dice al rey, te huele el aliento, rey. ¡Ah, viejo! Córtate las uñas, guarro. ¿Se imagina que le meten eso al rey? El rey se queda más frío que con las ropas. Entonces tiene que ser una joven hermosa, y fíjate lo que dice aquí, dice que por toda la tierra de Israel la buscaron y encontraron y hallaron, dice, a Abishag sunamita. Escúchame esto, en todo Israel no encontraron a una joven israelita para llevarla al rey, tuvieron que llevarle a una sunamita. Las sunamitas no eran israelitas, no eran judías, no creían en el Dios, no creían en Jehová, tenían sus propias religiones. Pero dice que recorrieron todo Israel y no encontraron ni una joven que fuera virgen, que se quisiera meter en la cama con el rey, que lo quisiera abrigar, que quisiera estar con él todo el tiempo. No encontraron ni una sola. Y Jesucristo en un momento determinado lo dice, hallaré fe en la tierra, hallaré fe en la tierra. Si ahora viniera Jesús y nos mirara a nosotros, ¿hallaría a la joven virgen en estas condiciones? ¿O qué hallaría? Un montón de denominacionalismo, un montón de religión, un montón de normas, un montón de ahora el culto lo hacemos así, ahora empezamos así, y luego tienen que ser 3 canciones de alegría y 3 de alabanza, y luego pasamos el cesto de las ofrendas, y luego lo hacemos así, y para casa, comer el pollo con papas. Uy, perdón, dije el pollo otra vez. Ay. ¿Encontraría a la joven virgen Jesús? O a lo mejor tendría que ir al mundo, a Sunam, a buscar a una joven de corazón bueno, a alguien dispuesto a vivir arrepentido, a alguien dispuesto a abrazarse a Él. ¿Sabes qué? Tú y yo, que somos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a salir a la calle y a buscar a todas las sunamitas que están dispuestas a meterse en la cama con el rey. Porque de repente no van a tener otra oportunidad en su vida más que esa. Por eso dice, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abishag sunamita, y la trajeron al rey. Fíjate que tú y yo estamos llamados a traer al rey a todas las sunamitas que encontramos por el camino. ¿Sabes lo que significa Abishag? Que es como era el nombre de esta muchacha. Abishag significa el padre del error. ¿Cuántas veces le has escuchado a gente decir, no, bueno, yo es que mis papás ellos no querían, pero yo vine por accidente? Ya mis papás tenían 3 hijos, pero yo luego llegué allí, entonces, pues una mala tarde la tiene cualquiera, entonces no pusieron medios, entonces nací yo. No, es que mi papá tuvo por ahí un desliz, entonces claro, yo nací de no sé qué mujer, pero esa es mi mamá, pero es que mi hermano, mi papá estaba casado, entonces yo soy un error, o yo fui un error, o yo fui un accidente. O cuánta gente que te habla y te dice, mira, yo es que tengo un pasado tan sórdido, tan feo, tan oscuro, tan triste, que yo no creo que merezca la misericordia de Dios.
O esa gente que las invitas a la iglesia y te dice, no, mira, yo me gusta ir a la iglesia, yo amo a Dios, pero mira, yo iré a la iglesia cuando yo esté bien. ¿Cuántas veces has dicho eso? Yo lo he dicho unas pocas veces. Lo del accidente no, porque nosotros somos 11 hermanos y mi padre no fallaba no fallaba el tiro, ¿no? ¿Cuánta gente tú encuentras por ahí? ¿Cuántas avisajes encuentras por ahí? ¿Cuánta gente que piensa que son errores de la naturaleza? Que no tuvieron nunca que venir, que hicieron algo tan malo que ellos no tienen derecho a la vida, que no tienen derecho a nada. Fíjate qué buena la misericordia y la gracia de Dios. Que Él dice, llevadle al rey a los avisaj que hay en el mundo. Por eso tú y yo estamos obligados a evangelizar. Por eso Cristo dice, la gran comisión, dice, id hasta lo último de la tierra, predicad el evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Cristo? Traedme a lo peor de la tierra. Yo no he venido a condenar, yo no he venido a señalar, yo he venido a salvar. Ahora te digo algo, como congregación en materia de evangelismo no somos viejos, somos más que viejos. Sábado que viene vamos a evangelizar. Vamos a ver cuántos jóvenes vírgenes vienen a evangelizar. Y cuántos se quedan a ver el fútbol, el Canal Plus, o con las patas en alto tendidos en la hierba, porque le duelen los huesos ya de la vejez. Y si la joven era hermosa, y ella, mira, lo vuelve a decir, versículo 4, dice, ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Intimidad santa. Meternos en la cama con Cristo para buscar el calor del cielo. Cuando tú le das a Cristo tu calor, Él te multiplica el calor. Cuando tú le das a Dios, Él te multiplica lo que le das. Cuando tú le entregas tus pasiones, tus anhelos, tus deseos, Él te multiplica todo. Él te enseña a todo. Pero mira, luego viene aquí una parte que dice, Adonías usurpa el trono. Fíjate que mientras Cristo está frío, el trono de tu corazón queda vacío. ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde dice la palabra? Dice, yo voy a ir a morar en vosotros. ¿Cuál es la morada de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros? Nuestro corazón. Ya no hay templo de piedra, no hay templo de madera, ya no hay techo. Ya el templo, ¿quién es? Nosotros. El Señor dice, ahora quiero morar en vosotros. Entonces, Él tiene que poner un trono para morar y reinar en nuestra vida. Pero cuando no hay relación con Él, cuando no hay intimidad secreta, intimidad santa con Él, resulta que el trono queda vacío. ¿Por qué? Porque el rey está muerto de frío metido en la cama. No está sentado en el trono, está en la cama. Entonces, cuando el trono está vacío, ¿qué es lo que ocurre? Que el diablo viene a usurpar el trono para ser el rey de nuestras vidas. Dice el versículo 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Fíjate, el rey está viejo en la cama y muerto de frío, y no faltan candidatos para ocupar su trono. Por eso es tan importante que cada día mantengamos caliente al rey, para que el rey esté en el trono. Por eso es tan importante que cada día busquemos la presencia de Dios, para que el fuego del Espíritu Santo arda en el trono de nuestro corazón. Para que los demonios y los diablos no se atrevan ni tan siquiera a acercarse, a sentarse para dominar y tener soberanía en nuestra vida. Amén. El día que tú no calientas, el día que no abrigas a Cristo, el día que no buscas su presencia, el día que no estás delante de Él, es un día muy propicio para que los demonios comiencen a acercarse a tu vida. Y tratar, como dice la palabra, dice el demonio, el diablo está como alrededor de ti, león rugiente,
viendo a quién devorar. ¿A quién va a devorar el diablo? ¿Al que tiene a Cristo o al que no tiene a Cristo? Al que no tiene a Cristo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más le repele y más asco le da al diablo, el olor a Espíritu Santo. El perfume del Espíritu Santo, el diablo lo aborrece. Por eso cuando tú hueles a Espíritu Santo, el diablo no se puede acercar a ti. Él está a distancia. Pero el perfume de Espíritu Santo que tú te pones el domingo en el culto, si no te lo vuelvas a poner el lunes y el martes, te digo que el miércoles te huelen los sobacos más que un camello matado a pellizco. Entonces, en ese olor, en esa putrefacción de pecado, de estar lejos de Dios porque Dios está frío y su trono está vacío, los demonios comienzan a acercarse y tratan de usurpar. Escúchame bien, utilizan el verbo usurpar. No es un verbo cualquiera. Usurpar significa tomar algo por la fuerza, sin permiso. Mira, cuando Dios viene a tu vida, Él te invita. Cuando Él llega a tu corazón, dice la palabra que Él toca en la puerta, y si tú escuchas su voz y abres la puerta, Él entra. Pero tú tienes que escuchar su voz y abrir la puerta. Pero el diablo no actúa de esa manera. Cuando el trono en tu corazón está vacío, el diablo llega, le pega una patada en la puerta y se sienta en el trono. Y no te pide permiso, porque Él usurpa, Él es violento. Él quiere arrastrarte a la perdición eterna. Él no te va a pedir permiso, te va a decir, bueno, mira, ya veo que llevas 3 días sin orar. ¿Te importa que yo reine sobre tu vida? Mira, yo quiero venir, ¿me dejas que me siente en el trono? No, Él va a llegar y se va a sentar. Y cuanto tú más frío estés, porque no tengas el calor del rey, porque tú a su vez no le quieres dar tu calor al rey, porque tú no tienes intimidad santa con Él, entonces el diablo se sentará en el trono. Y entonces ahí es donde viene la rebelión. Mira, aprovechando que David era viejo y que estaba muerto de frío en la cama, mientras le encontraron a esa muchacha y estuvo calentándolo y quisieron levantar ese calor, dice que su hijo Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. ¿Quién revela a Adonías en esta parte del pasaje? Al diablo, a la codicia, al egoísmo, al que viendo la debilidad de nuestra relación con Cristo quiere ocupar el trono de nuestra vida. Y dice que entonces se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Muchas veces en nuestra vida cristiana, yo no sé si le has pedido muchas cosas a Dios en oración. Como a todos, supongo que no te habrá dado todo lo que tú le pides. No, te lo da todo. Y a veces como Dios no te da lo que le pides, ¿qué hacemos? Nos lo tomamos por nuestra cuenta. Entonces nos armamos de recursos y de medios para tratar de conseguir aquello que Dios no nos ha dado. ¡Qué tremendo! Dice que Adonías, para tomar el trono, para usurpar el trono por la fuerza, se hizo de carros, se hizo de jinetes y se hizo de hombres. Pero ¿sabes qué? Lo que estaba haciendo aquí Adonías era rebelarse. De hecho, dice el versículo 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló. ¿Cuántas veces tú y yo nos rebelamos? Porque te digo algo, mira, cuando esta joven virgen se metía en la cama con el rey, lo hacía, pero no a cambio de nada. Lo hacía simplemente por el hecho de tener intimidad con el rey, por darle calor al rey. Ahora, yo te voy a decir muchas veces cómo son nuestras oraciones. Nuestras oraciones muchas veces son, Señor, dame, 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 concédeme, 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 concédeme. Muchas veces buscamos el secreto con Cristo, pero para aprovechar que estando con Él le podemos pedir. Esta joven virgen se metía en la cama, estaba delante del rey, lo abrigaba, pero estaba en silencio. Estaba callada. Tú y yo muchas veces buscamos el secreto del rey, pero no por estar en el secreto con el rey, no por estar en intimidad con él, sino para pedirle algo. Entonces de repente, cuando llevamos 2 meses o 1 mes o 1 semana, bueno, mucho estoy diciendo, en la intimidad con el Señor, cuando vemos que Él no nos da lo que le estamos pidiendo, ¿sabes qué hacemos? Nos salimos de la cama. Es decir, acudimos a Santa Bárbara solo cuando truena. Muchas veces nuestra oración de secreto son movidas por momentos de angustia o de necesidad. Pero tenemos que comprender que el Señor nos llama a estar en intimidad santa con Él cada día sin esperar nada a cambio. Porque el Señor nos va a dar. De todas las maneras, Él nos va a dar, de todos los modos. Y dice que Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo
reinaré. Eso es lo que el diablo se levanta cada mañana diciéndote al oído. Yo reinaré, yo reinaré, yo reinaré. Eso te dice el diablo, yo reinaré. Ahora en ti y en mí está que no se lo permitamos. Y él se hizo de recursos. ¿Cuánta gente tú conoces que le oran al Señor por algo y como el Señor no se lo da, le dan la espalda a Dios? Ya no se vuelven a meter más en la cama. ¿Cuántas veces nos has escuchado y tú dices, no, pero pastor, es que llevo 2 meses pidiéndole a Dios esto y es que no me hace caso? Es que no me da lo que le pido. Ya escúchame, Dios no quiere que tengas intimidad con Él por un interés, por un intercambio. Él quiere que le des calor y Él te va a dar calor. Y en ese calor y en esa intimidad y en ese esperar, Él te va a mostrar lo que es para ti. Y a lo mejor lo que es para ti no es lo que le estás pidiendo. Dice versículo 6, o sea, Adonías usurpa el trono y dice, yo reinaré. Y para reinar Él se sirve de medios materiales para tomar el poder por la fuerza. Porque Adonías, que es hijo de David, no es señalado ni por David ni por Dios para ser el rey. Dice versículo 6, fíjate qué diferencia. Dice, y su padre, que era el rey David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Fíjate, aquí nos está revelando que David nunca le dijo a sus hijos, haz de esta manera o haz de otra. Es decir, David nunca a sus hijos les puso prohibiciones ni les puso normas. Cristo, cuando viene a tu vida, no viene a ponerte prohibiciones ni a ponerte normas. Él viene a decirte, quiero que estés conmigo. Yo di mi vida por ti en la cruz. Yo derramé mi sangre en la cruz por ti, por tus pecados. Quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Ayer le escuchábamos al pastor Pedreño en el tiempo de jóvenes la diferencia de cómo el Señor da a su Hijo en sacrificio por la humanidad, porque para Dios hubiera sido muy sencillo haber esclavizado a la humanidad y haberla hecho esclava y que como esclavos le adoráramos a Él. Pero sin embargo lo que Dios hace es, nos da la libertad y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en agradecimiento por ese sacrificio, por ese holocausto, por esa ofrenda de su Hijo en la cruz, entonces nosotros amamos y honramos al Rey libremente. Eso es lo que le está diciendo David a Adonías. Está diciendo, yo soy tu padre y yo soy el rey de tu vida. Yo no te voy a imponer nada, pero espero que en la libertad que te doy, tú me honres. Al contrario que el diablo. El diablo se toma la honra por la fuerza. Se toma el dominio en tu vida por la fuerza, la soberanía en tu vida por la fuerza. Dice, además, y aquí voy a terminar ya hoy, la otra parte te la digo otro día. Además, este era de muy hermoso parecer, se está refiriendo a Adonías, y había nacido después de Absalón. Mira, vamos a terminar con esto, y va a ser más corto que otros días. Fíjate, dice que Adonías se rebeló, ¿no? Dice 2 cosas, que Adonías se rebeló y usurpó el trono, ¿sí? Y dice que Adonías era hijo de David y que nació después de Absalón. Fíjate qué tremendo, que Absalón, el otro día veíamos, significa opresión. De los 6 hijos que David tuvo en Hebrón antes de ir a Jerusalén, fueron varios, pero nació Absalón y luego nació Adonías. Adonías significa Dios gobierna, pero dice la palabra que Adonías nació después de Absalón. Quiere decirse con esto que Adonías nació después de la opresión. ¿Cuándo es más fácil que usted y yo le demos la espalda a Dios? ¿Cuando nos va todo bien o cuando estamos oprimidos por los problemas? Cuando va todo bien le damos la espalda a Dios. Fíjate que dice que Adonías nació después de Absalón. Es decir, que la rebelión en el corazón de Adonías nació
después de la opresión. Es decir, la rebelión nace después de la opresión. Algo que el Señor nos quiere enseñar es que en mitad de los problemas, de los conflictos, de las aflicciones, de las adversidades, de las dificultades, que no dejan de ser maneras de oprimirnos, tenemos que aprender a no ser rebeldes. Pero lo más fácil en ti y en mí es que cuando nos va mal, ¿qué hacemos? Nos quejamos a Dios. Y Señor, y me pasa esto, y no sé qué, y tal. ¿Y qué pasa? Que esa opresión te lleva a la rebelión y a tratar de resolver tus problemas al margen de Dios. ¿Y sabes qué? La rebelión, la rebeldía, hay un momento que es muy hermosa. Dice que Adonías era de hermosa apariencia. Cuando tú estás en la iglesia, esto le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Cuando tú tienes hijos y los crías en la iglesia, las cosas de Cristo desde pequeños, y está todo bien, ¿no? Pero ya de repente cuando empiezas a tener 12, 13, 14, edad hormonal peligrosísima, ¿no? Y empiezan ellas a crecer. De repente ven algo en el mundo que les llama la atención. Entonces, ¿qué hacen? Se salen, se rebelan contra lo que es de Dios para irse al mundo. ¿Por qué? Porque lo del mundo es bello. Porque la discoteca es bella. Porque el botellón es bello. ¿Y porque yo no tengo derecho, papá? Si mis compañeros del instituto van al botellón, si al fin y al cabo yo no voy a beber, yo me voy a tomar un zumo de naranja allí. Adonías era de apariencia bella, pero estaba en rebeldía. La rebeldía es bella. ¿Quieres que te diga algo más? El pecado es atractivo. Si no fuera atractivo, ni tú ni yo pecaríamos. ¿O no? Yo todavía no conozco a nadie que me diga, que me haya dicho, uy, vengo de trabajar en la mina y qué bien me lo he pasado. Hoy vengo de limpiar 10 oficinas de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Oye, qué pecado más lindo. Cómo me lo he pasado, mi carne se ha gozado ahí limpiando oficinas. No, el pecado es lindo al principio. El pecado es bonito, es bello. Ese es el problema del diablo, que nos presenta el pecado como algo bello. Entonces la belleza nos cautiva y nos saca y nos rebela contra Dios. Entonces hay que estar muy despiertos, porque yo estoy hablando de jóvenes, pero esto es para mayores también. Tú y yo podemos ser cautivados por el pecado si no estamos muy pendientes de las cosas de Dios. Entonces tú mañana tú tienes tu linda esposita, tu linda familia, pero llega la Schiffer, entonces tú te vuelves loco y se acabó tu familia, porque no estabas afirmado en las cosas de Dios. Entonces, no me diga usted que el pecado no es atractivo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando Dios está en su vida, aunque usted se rebele, si Dios es su Padre y Cristo es el Rey de su vida, aun estando usted en el pecado, hay algo aquí que le recuerda. Y aunque esté momentáneamente se lo esté pasando muy bien pecando, si Dios metió la mano en su corazón, el día que usted se convirtió y tuvo un encuentro con Él, eso es para toda la vida. Ahí es donde se ve si usted se convirtió o no. Porque si usted venía a la iglesia, pero de repente usted cae en pecado y se queda en el pecado y nunca vuelve, es que nunca se convirtió. Nosotros teníamos unas personas aquí que incluso estaban en la alabanza y todo, y a los 8 años se fueron al mundo y no han vuelto. Ni piensan volver. ¿Sabe qué? Nunca se habían convertido. Habían vivido una especie de cristianismo teórico, una especie de ego sobresaltado y eufórico porque estaban en la alabanza y daban salto y salían en la televisión. Entonces eso es muy bonito para el ego. Pero yo le digo a usted y yo podemos ser presas del pecado si no estamos muy despiertos. Y todavía hay pecados donde de repente pues no le genera un gran problema. Todos los pecados son iguales, ¿no? Pero usted mañana dice una mentira, depende de qué mentira también. Pero usted se arrepiente, pone las cosas en orden, el Señor le restaura y le limpia. Amén. Pero hay pecados que complican mucho la vida. Muchísimo la vida. Entonces el pecado, como Adonías, dice que era de muy hermoso parecer.
y que nació después de Absalón, después de la opresión. Mire, cuando usted tiene problemas, cuando usted no le sale nada, cuando usted no tiene un duro, cuando usted le falta el trabajo, cuando llega a la casa y los niños están rebeldes, cuando todos son problemas, usted sale a la calle y viene un amigo y de repente usted se despista y se va a un bar con él o se lo lleva de fiesta por ahí, usted se bebe 7 combinados de ron con Coca-Cola. Le digo que de repente usted se va a sentir liberado, se va a sentir libre, se va a sentir fuera de los problemas, va a sentir la felicidad, va a sentir que está flotando en una nube. Ay, pero la mañana siguiente, cuando esos niños rebeldes están gritando y usted tiene resaca, es peor. El pecado es de muy buen parecer, pero no nos podemos dejar cautivar por el pecado. La única manera de que el pecado no nos atrape es que estemos metidos en la cama con el Rey. Porque dentro de la cama del Rey no hay discotecas, ni hay alcohol, ni hay droga, solo hay santa intimidad. Solo hay santa intimidad. ¿Por qué haces así?, le decía el rey David, si yo nunca te he puesto límites, si el Señor nunca te ha puesto límites. El apóstol Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y también decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es lo que te está diciendo el apóstol Pablo, es que no te tienes que ir a los extremos. Porque hay gente que se va a pecar hasta que le revienta el pellejo. Y gente que están en el otro lado que dicen que bailar o ver un partido de fútbol es pecado. No sé si me explico. ¿Cómo puede ser pecado que el día que se case mi hija yo baile un vals con ella? No puede ser pecado. ¿Cómo puede ser pecado que yo me tome un día un poquito de vino un día, te estoy diciendo? Pecado es que te bebas 2 litros diarios. ¿Me explico? Entonces no dejarnos cautivar, porque el pecado es bello, el pecado es atractivo, el pecado te enamora, el pecado te esclaviza. Aleluya. ¿Tienes hambre o ya estás cansado? Amén. Yo cuando era pequeño solo me gustaba el dulce. No sé cómo he sobrevivido solo con dulce. Pero ahora ya me gustan las lentejas. ¿Te gustan las lentejas? Yo como lentejas casi todas las semanas. Y a veces repito día. Y ya como hasta fruta a veces de postre. No muchas veces para no echar abajo mi buena reputación, pero... Quiero decirte solo unas cosas, algunas frases que el Señor me habló así para concluir este mensaje. Dice, mira, cada vez que te enfrías, el diablo va a querer usurpar el trono de tu corazón. Esto es un resumen, ya son cosas que he dicho, pero para que recuerdes. La rebelión nace después de la opresión. Cuando tú te das al Rey, el Rey se da a ti. O sea, compartes calor con el Rey. A veces nos ocurre que nos pasamos la vida diciendo que Dios gobierna, porque Adonías significa Dios gobierna. Y nos pasamos, ¿no ha escuchado usted a la gente? No, Dios gobierna. Cristo vive mi vida, gracias Dios, todo depende, todo. Dios gobierna mi vida. Pero cuando vienen maldades quitamos a Dios del control para gobernar nosotros. ¿No le ha pasado nunca? La rebeldía es aparentemente hermosa. Los primeros instantes que tú vives fuera de la cobertura de Dios te inspiran totalmente en la carne y en las cosas del mundo. Pero si de verdad naciste de nuevo, al rato te das cuenta que te falta Dios. Yo a veces veo en el parque un hombre que me llama mucho la atención porque es un señor muy mayor que va con un andador al parque. ¿Sabéis lo que es un andador? Cacharritos ese que van así. Y el tipo lleva una mochila, yo creo que lo vimos un día, ¿no? Lleva una mochila con oxígeno. Entonces el tipo se sienta en el parque, en un banco, deja el andador a un lado, deja el oxígeno a un lado, saca un paquete de tabaco
Y se enciende un cigarrillo. El hombre tiene 590 años, por lo menos, viejísimo. Ahora, ¿sabes lo que hace cuando acaba el cigarrillo? Si cuando tú estás en pecado no sientes que necesitas el oxígeno de Dios, estamos en un problema. Si mientras tú estás pecando no te estás acordando del oxígeno del cielo, es un problema. El pecado nos inspira totalmente en la carne y en las cosas del mundo, pero al rato nos damos cuenta que nos falta Dios, que en Dios está todo. La religión te va a imponer, pero el Padre va a buscar tu honra sin obligarte. El Padre va a buscar que le honres por quién es Él, porque lo amas, porque has tenido intimidad santa con Él y porque quieres estar con Él. Pero no a cambio de nada. Y si es tu Padre, tú tranquilo, que no te va a faltar de nada. Amén. Bueno, sigo el próximo día. Cierra tus ojos.